Hola, buenas tardes. Hoy comenzamos una nueva entrada, un nuevo post, tanto en mi página web como en mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver cómo se maneja Excel. Es la primera parte del curso de Excel. Lo primero que debo recordar o que os llama la atención, sería interesante que vieseis en la parte primera del curso de estadística, donde vimos la media y la desviación estándar, porque lo vamos a aplicar como ejemplo, como caso práctico, en este primer post de Excel. Poco a poco se irán complicando. Lo primero es presentar el Excel. ¿Qué es el Excel? Bueno, pues el Excel es un programa informático del paquete de Microsoft Office, y bueno, se trata de una hoja de cálculo diseñada para trabajar con datos alfanuméricos. ¿Qué es eso de alfanumérico? Bueno, pues son textos y números, mayoritariamente con números. Tenemos que hacer operaciones numéricas, cuantitativas, pero también pueden ser cualitativas. Ya veréis por qué, y la utilidad que tienen también los textos en el Excel. Y es un programa informático, una hoja de cálculo bastante intuitiva. Te permite crear operaciones simples y operaciones un poco más complejas de forma muy sencilla, sencillísima. Pero tiene, claro, obviamente tiene limitaciones. Te permite hacer cálculos estadísticos, pero hasta un límite. No se trata de un programa estadístico como puede ser SPSS o StatGraphic, que te permiten hacer operaciones muy complejas. Bueno, pues tiene ciertas limitaciones, es verdad, y luego veréis que, bueno, pues tiene la opción de crear tus propios desarrollos con Visual Basic, con sistema de programación en Visual Basic. Pero es un poco más complejo y eso no lo veremos en este curso, ¿de acuerdo? Una vez, bueno, pues presentado, vemos que es de Microsoft Office, como el PowerPoint, Outlook, Word. Y también veis que existe competencia, es decir, no tiene el único mercado, sino que está OpenOffice, está Google Docs, está Zoho, está FreeOffice, está Kingsoft Office, o sea, que tenéis o tiene competidores y bastante serios. El problema, por ejemplo, de Google Docs, que tiene que trabajar online. Y bueno, pues puede ser un engorro. Pero por ejemplo, OpenOffice está muy extendido, sobre todo en otros sistemas operativos, ¿de acuerdo? Es muy recomendable. Mira, una vez que hemos abierto, luego lo haremos, el Excel, pues una vez que lo primero que se ve es lo que se conoce como la vista o la interfaz del usuario, y aquí comenzaremos a trabajar. ¿Qué encontramos? Pues mira, lo primero que nos llama la atención es este botón que está arriba a la izquierda, y un botón de inicio y de herramienta de rápido acceso. Aquí encontramos, por ejemplo, guardar el archivo que estemos haciendo, podemos imprimir, ¿de acuerdo? Podemos cerrar incluso la hoja de Excel. ¿Qué más encontramos? Aquí encontramos, mirad, en que es una única señalización, pero hay dos cosas. Arriba está el texto realmente el título de la hoja que hemos abierto. En el caso que guardemos, por ejemplo, estadística 1, pues aparecerá estadística 1, no libro 1. Y abajo encontráis la barra de menú, ¿de acuerdo? Que veis que son tabs, son tabs que son etiquetas, y que tú les vas dando y te va cambiando lo siguiente. Por ejemplo, si yo inicio, me encuentro con la cinta de opciones. Eso se llama una cinta de opciones, o las opciones de cada tab, de cada etiqueta. Y vemos que cada vez que cambie, inicio saldrá una, insertar saldrá otra, diseño otra, fórmulas otra, datos otra, etcétera. ¿De acuerdo? Incluso, como hemos dicho antes, programador, puedes programar tus propios desarrollos cuando lleguéis a alcanzar pues cierta habilidad. Aquí, ¿qué encontramos? Esto que resalto simplemente es el localizador de la celda activa. Como veréis luego, se trata de una malla de filas y columnas, y donde hagamos clic, donde pinchemos, pues se activará el número de celda. Luego lo veremos, que es bastante sencillo. Y ahora lo que resaltamos, lo que señalamos, es la barra de fórmulas, ¿de acuerdo? Y ahí irán colocadas las fórmulas. Veremos cómo se pone la fórmula, cómo interpretaría Excel, cómo se pone esa fórmula. Pero es bastante sencillo, podría hacerlo automatizado o a mano. Obviamente, cuando tengáis cierta destreza, lo haréis a mano, mucho más cómodo. Y aquí encontramos realmente lo que es la malla de celdas y columnas, de filas y columnas, y la unión entre una fila y una columna. La intersección es una celda, como ahora veremos, y
aquí justo abajo es la barra de las etiquetas, hoja 1, hoja 2, hoja 3, podéis cliquear a la derecha de hoja 3 y se van añadiendo nuevos labels, nuevas etiquetas y te permite incluso nombrarlo, ponerle tu propio nombre, como vosotros queráis. Mira, el caso es que la vista, esa malla, tenemos las columnas, puede ser las columnas de una iglesia, las columnas y la fila. Y la intersección entre las filas y las columnas, ¿de acuerdo? Es la celda activa, es donde picaremos, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo. ¿Cómo es más fácil? Haciendo un caso práctico. Así que os recomiendo que copiéis lo que vaya yo haciendo, ¿de acuerdo? Es muy cómodo, es muy fácil de utilizar. ¡Ánimo! Vamos a por el caso práctico. Bueno, pues comenzamos realmente con la práctica. Una vez que hemos abierto los archivos de Excel, veis que aquí tiene la barra del título, hemos dicho el menú, la cita de opciones. Vemos, por ejemplo, si voy cambiando las etiquetas, le voy dando las etiquetas, los tabs, vemos que van cambiando las opciones. Lo puedo insertar una imagen, puedo insertar un gráfico, fórmulas concretas, datos, puedo ordenar esos datos. Es decir, voy a tener una multitud de opciones que puedo utilizar. ¿De acuerdo? Me voy a ir a inicio para no complicarnos la situación y la idea va a ser, pues vamos a trabajar con datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, mira, en el curso de estadística 1 hicimos un primer cálculo que es el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar la media y la desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces dijimos el siguiente caso. Sois 7 amigos y queréis salir en marcha, ¿de acuerdo? Habéis quedado en cualquier sitio, vais a salir a dar una vuelta, a un centro comercial, etc. Y todos vivís en la misma ciudad y decidís quedar en un lugar concreto, en un punto concreto de esa ciudad, ¿de acuerdo? Obviamente cada uno, como vive en un lugar determinado, pues llegará a distinto tiempo, tardará más en llegar. Entonces vamos a calcular eso. Por ejemplo, si nos vamos al Excel, veis que yo cojo cada celda, estas son las columnas, esta la fila. Y veis cómo aquí se muestra la celda, el localizador de la celda, el A1, el A2, el A3. En este caso me voy, para que centre un poco la imagen, me voy al centro, ¿vale? Lo lógico es quedaros más a la izquierda y aprovechar lo máximo la hoja, pero para que se visualice mejor. Vamos a ver, yo por un lado voy a poner amigo, ¿de acuerdo? Voy a dejar claro qué es. Y ahora por aquí el tiempo que tarda cada amigo en minutos, tal como hice en el curso de estadística. Para que se diferencie incluso le puedo dar color. ¿Cómo? Pues igual que el Word. También tenéis la pestaña, le podéis crear un color concreto. Venga, aquí. O incluso le podéis poner una línea. ¿Veis qué es fácil? Una línea. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Miguel tardó 15 minutos en llegar. ¿De acuerdo? Álvaro tardó 12 minutos en llegar. El caso de María, es que vamos rellenando la celda, tardó 4 minutos en llegar. Jorge tardó 8 minutos en llegar. ¿Vale? Estamos realmente metiendo los datos en una base de datos. Alba tardó 23 minutos en llegar. Ricardo tardó 5 minutos en llegar, muy cerquita. Y Francisco, que estaba un poquito más lejos, tardó 10 minutos en llegar. Y ahí tenemos las 7 cantidades de Miguel, Álvaro, María, Jorge, Alba, Ricardo y Francisco. Y los tiempos en minutos. Mirad, incluso si queréis, vamos adelantando, vamos a crearle un identificador. A veces en la base de datos va un identificador, se pone normalmente ID. Bueno, lo voy a poner de la misma manera que tengo hecho. Lo que voy a hacer es lo siguiente: en lugar de darle color directamente, mirad, pico en amigo y con esta brochita, con esta brochita te copia el formato. Copio el formato y pego. Y veis que automáticamente se ha copiado el formato. Súper fácil, ¿verdad? Mirad. Más cosas vamos a aprender. Le voy a poner un ID. Por ejemplo, Miguel es el primero, Álvaro el segundo, María el tercero. Lo puedo poner directamente con el teclado, pero si señalo todo, ¿vale? Y veis este cuadradito aquí chiquitito, pues hago clic con el botón izquierdo del ratón y lo bajo y automáticamente, ¡plan!
Parece magia, ¿de acuerdo? Se ha puesto, ¿de acuerdo? De forma ordenada. Incluso, bueno, pues voy a alinearlos a la izquierda, igual que hago con Word, para diferenciar. ¿Veis qué cómodo? Lo voy a guardar, puedo guardarlo por supuesto. Como veis, aquí tengo el botón de inicio, el botón de acceso rápido, y aquí puedo guardarlo. Lo puedo guardar directamente como libro de Excel, ¿de acuerdo? Y le digo, pues mira, el documento, aquí mismo lo voy a guardar. Después lo borraré, por supuesto. Base de datos, llegada, compañeros. Por ejemplo, veis que automáticamente arriba en la barra del título se cambia. Base de datos, llegada, compañero. Efectivamente. Pues vamos a hacer operaciones. ¿Cuál es la primera operación? La primera operación es la media. ¿Qué es una media estadística? Pues realmente es el sumatorio de todos entre el número de individuos, en este caso 7. Eso es la media, es el tiempo medio que han tardado todos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula? Vuelvo a repetirlo, es la media. Hago un sumatorio de todos y divido por el número. Vamos a calcularlo de dos fórmulas, a lo bruto y después automatizado. Mira, a lo bruto. ¿Cómo puedo decirle que calcule en cualquiera de las celdas que yo quiera? Por ejemplo, voy a señalar esta celda, le voy a poner un color llamativo también, por ejemplo, amarillo. Y le voy a decir que me lo suma. Suma. ¿Cómo le indico yo al programa que me lo sume? Pues de distinta manera, por la fórmula y directamente la autosuma. Puedo seleccionar todo, autosuma, y me sale 77. ¿Veis qué fácil? Puedo hacerlo de más maneras, ¿de acuerdo? Ahí puedo insertar fórmula, insertar función, por ejemplo. Inserto función y aquí le puedo decir suma, ¿vale? A ver, mira, aquí está. Y acepto. Entonces se abre. Número que quiero sumar. Bueno, aquí. Cierro y acepto. 77. ¿Habéis visto? ¿Queréis más rápido? Lo automatizamos todavía más. 77 es la suma. Igual. Pues mira, lo que directamente si le quiero decir a la celda, voy a hacer una operación, tenmela en cuenta, es la siguiente. Doy igual. ¿Habéis visto? Ya entiende en la barra de funciones que voy a poner una fórmula y digo suma. Automáticamente veis que se localiza suma. Abro paréntesis y voy a poner número 1, punto y coma y número 2. Yo lo que hago directamente, podéis poner directamente, bueno, E3, que veis la casilla E3 hasta la casilla E9. Pues E3, punto coma, hasta E9. Cierro paréntesis y 75. ¿Qué ha pasado? Pues lo único que ha pasado es que nada más que me ha sumado las dos casillas. ¿Y eso cómo puede ser? Que no se pone así directamente. Y ponemos punto y coma, te suma todo. Perdón, punto y coma te lo suma de forma indiferenciada. Pero si le pongo los dos puntos, te suma el total. ¿Me explico? Repito. Mira, de E3 a E9, si le pongo punto y coma, me suma los dos números. ¡Ay, qué fácil! Si le pongo los dos puntos, me suma todo. Ya tengo 77. ¿De acuerdo? Ya tengo 77. Ahora voy a hallar la media. Y voy a poner la media, por ejemplo, es importante diferenciar todo muy bien. Por ejemplo, naranja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se sube la media? Pues hemos dicho 77 entre el número de individuo. ¿Qué número es? Como te indica la ID, 7. Pues le digo entre, signo de entre y 7. Y ahí tengo la media. Es de 11. La media estadística es de 11. ¿Se puede calcular directamente? Por supuesto que sí. Mira, suprimo todo. Voy a copiar el formato de una casilla en blanco. Y lo que voy a hallar es la media. Mirad, ¿cómo se calcula? Muy fácil. Voy a poner, por ejemplo, hemos dicho amarillo. Y digo, igual. Directamente te calcula el promedio. Promedio. Abro paréntesis. Mira, y en lugar de ponerlo a mano, lo que hago es, pico la tecla Shift, la de la flechita señalando hacia arriba que viene en el teclado, y con el ratón pulsado el botón izquierdo, recorro todo y cierro paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, mirad,
ha puesto E3 2.9 y le doy a Enter y me sale el promedio. Automáticamente me calcula la media. Pues estupendo, genial. Pero vimos otro concepto, que es la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Es un juego nuevo. Pues la desviación estándar realmente es lo que tarda pues cada individuo con respecto a la media. Es decir, es la resta entre el tiempo medio y lo que ha llegado cada individuo. ¿De acuerdo? Pues vamos a calcularlo. Por ejemplo, voy a darle las características, pongo y le pongo desbest. ¿Vale? Desbest es desviación estándar. Entonces, ¿cómo lo hago? Mira, pues muy fácil, hemos dicho resto, ¿de acuerdo? El valor del tiempo llegado a la media, muy fácil. Digo, igual, otra vez, le estoy diciendo con una fórmula, y ahora réstame pico en 15 con el botón izquierdo del ratón y automáticamente me pone 3. Menos el valor de la media. Atención a esto. ¿Cómo lo hago? Lo puedo poner directamente con el teclado, pero no me complico la vida. ¿Puedo ponerlo con el teclado? Perfecto, mira. 4. Y está bien hecho. Directamente incluso hago lo mismo. No hace falta que lo aplique a toda la celda, porque si yo corro directamente desde el cuadrito con el botón izquierdo del ratón pulsado, y lo calcula automáticamente. ¿De acuerdo? Y lo único que he hecho es poner una recta muy sencilla. E3 menos 11. ¿Veis? E4 menos 11. E5 menos 11 y así sucesivamente. Vemos que la desviación realmente con respecto a la media de cada individuo, pues Miguel es de 4 minutos, de Álvaro de 1 minuto, de María menos 7 minutos, de Jorge menos 3 minutos, de Alba 12 minutos. 12 minutos, realmente se desvía mucho con respecto a la media, porque Alba es la que más tarda. Ricardo menos 6 minutos y Francisco menos 1 minuto. ¿Puedo hacer otra cosa? Voy a borrar. Mira, le digo 15 menos y ahora hago clic en la media. Nos va a dar un error luego. Pico. Efectivamente, 4. ¿Esto está bien? Efectivamente, sí, está bien. Pero ¿qué pasa cuando corro hacia abajo? Bueno, pues que me está interpretando mal. ¿Ves que me está señalando en azul el número, el tiempo de Álvaro, pero el menos 12 va corriendo cada vez más abajo? Por ejemplo, mira el 4. 13. ¿Veis? Entonces está mal. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es dejar el 11 fijo. ¿Cómo dejo este número fijo? Pues mira, le tengo que decir que me deje la columna, ¿de acuerdo? La columna E y la fila 11 fijas. ¿Y eso cómo se hace? Pues mirad, con el símbolo del dólar. Si yo le digo que me deje este fijo, me dejará el E fijo, pero me cambiará la fila. Pero le voy a decir los dos. Y le doy a Enter. Efectivamente. El de abajo no se ha cambiado, el de arriba sí. Lo que tengo que hacer es arrastrar y ya tengo la desviación estándar de cada uno de los individuos. Pero lo lógico es que quieras encontrar cuál es la desviación estándar de todos. Voy a calcular la desviación best del conjunto, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Generalmente vamos a optar por la opción más sencilla. La opción más sencilla es le doy igual y le doy al programa desbest. Aquí aparece desviación estándar. Cliqueo y selecciono, recordad, el botón Shift, es decir, en la flecha hacia arriba, presionada, y botón del ratón izquierdo. Y realmente selecciono todo lo que es la columna que me interesa, cierro el paréntesis y le doy a Enter. Y ese realmente es la desviación estándar del conjunto. Lo que estoy dándole a este botón es dejándolo en 2 decimales, puedo dejarlo en 1 decimal, ¿de acuerdo? Y ahí tengo la desviación estándar, lo que se va el conjunto con respecto, lo que se desvía el conjunto con respecto a la media. ¿Veis que actualmente a lo mejor no entendéis esa desviación estándar? Pero en el curso de estadística veréis que es excesivamente útil. Nos queda algo más. ¿Puedo representar a mis amigos y el tiempo que llegan mis amigos mediante un gráfico? Sí, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es seleccionar. Por ejemplo, mira, selecciono amigos y selecciono tiempo en minutos. Él va a reconocer que Miguel, Álvaro, María, los nombres es un texto, y va a reconocer que el otro son números, ¿de acuerdo? En un episodio, digamos, en un
en un capítulo posterior veremos cómo se puede cambiar, es decir, que es un número es numérico, si puede ser texto, si, ¿vale? Con las características. Es muy fácil, lo único que vamos a hacer es insertar. Vamos a insertar y veis que encontramos en la cinta de opciones columnas. Encontramos realmente barras, áreas, entonces mi intención es columnas. Encontramos un montón de gráficos. Yo le voy a dar esto, es un histograma de frecuencia, está en el curso de estadística. Es decir, el histograma de frecuencia nos dice el número de veces que se repite, lo frecuente que es algo, ¿de acuerdo? Que se repite una variable, en este caso, los minutos que tarda en llegar una persona. Yo le digo, mirad qué sencillo. Perdón, aquí encontramos el tiempo en minutos. Yo normalmente voy a quitar esto, lo voy a decorar bien. Perdón, lo he borrado, el tiempo en minutos. Entonces aquí tengo un gráfico bastante sencillo. Dice que Miguel tardó 15 minutos, Álvaro 12, María mucho menos. Y aquí obviamente se observa, el objeto de un gráfico es sintetizar la información y se observa bastante bien. Yo incluso pues lo puedo dejar más bonito, como tiempo. Ya sabemos que el tiempo es minutos, entonces directamente podemos seleccionar la leyenda, le doy el botón derecho del ratón, probarlo en casa y formato de leyenda. Y aquí te va a dar distintas opciones, por ejemplo, voy a decir que sea puede estar superior, observáis, puede estar inferior a la leyenda, puede estar a la izquierda, a la derecha, pues le voy a poner superior, que me moleste lo menos posible, ¿de acuerdo? Es más, os voy a dar recomendaciones. Cuando se observa un gráfico, la gente no es adivina y tienes que ayudar a esa persona. ¿Cómo vamos a ayudar a esa persona? Pues veis que en el eje, en la Y, te va indicando el tiempo. Pero una persona que no ha visto la tabla y que lo tiene realmente en una exposición de un texto, no es adivina. Entonces se lo vamos a indicar. ¿Cómo? Seleccionamos, vamos a presentación y aquí veis que vamos los títulos de los ejes. Voy a poner el eje aquí. Voy a poner, por ejemplo, el título del eje, tiempo, y obviamente te verás en minutos. ¿Por qué? Porque cualquiera que lo vea puede ser tiempo en segundos o tiempo en horas, ¿de acuerdo? No se sabe. Tiempo en minutos. Y abajo, si queréis, pues podéis dejarlo así, porque está claro, pero lo suyo también es que siempre señalicéis y que seáis explícito en lo que hacéis. Por ejemplo, compañeros de quedada. Y ya tenemos un gráfico. Podéis cambiar el gráfico de colores, podéis hacer muchas cosas interesantes, ¿de acuerdo? Pues creo que aquí termina el post. Si tenéis alguna duda, si tenéis algún interés que se haga algo concreto, por favor, dejármelo en comentarios. Muchas gracias y buenas tardes.